el equipo que nos grabe. He buscado este tema con ustedes porque ambos han sido corresponsales en distintos países. Conocen mucho de lo que pasa, por ejemplo, acá en los Estados Unidos, y creo que es importantísimo que podamos hacer este planteamiento con ustedes, puesto que es un tema delicado, escabroso y muy, muy indignante. Estoy convencido que ustedes dos y que el público consentidor, mucha gente en el público consentidor conocen al congresista demócrata entre comillas, Chuy García, Jesús Chuy García. Jesús Chuy García, que hoy intenta una vez más ser el primer alcalde de origen mexicano que haya tenido Chicago, Illinois. Y eso suena muy bonito. De hecho, hace algunos años también buscó la alcaldía y fue derrotado por el también muy cuestionable Rahm Emanuel, quien, entre otras chifladeras, como alcalde de Chicago, quitó presupuesto de las escuelas en los barrios más pobres de la ciudad, en la zona del oeste y del sur de Chicago, para contratar más policías y más armamento, en lugar de establecer más programas, de música, más programas educativos, culturales. No, Rahm Emanuel siempre resultó así y también era demócrata, ¿no? Bueno, si me lo preguntan, queridos compañeros, a mí me parece que a pesar de que Chuy García se perfilaba a ser un gran político de origen mexicano que nos podrá representar acá en los Estados Unidos, me parece que salió peor que Rahm Emanuel. De un tiempo a la fecha, ha mostrado una serie de cercanía, pues una serie de comentarios, ha mostrado su cercanía a la derecha mexicana, específicamente al Partido Acción Nacional. Y la última, la que se aventó ayer por la tarde, la chistosada con la que salió, me pareció verdaderamente indignante. Ahí va a poner en pantalla don David el tweet que se aventó Chuy García, citando una nota de Reuters que también está verdaderamente pues plagada de comentarios y etcétera, ¿no? Se las vamos a traducir. Dice: estoy preocupado sobre el impacto que estos cambios al INE México tendrán en la democracia de México. Se refiere al plan B, a la reforma electoral, ¿no? Cortar personal, destruir su autonomía o minimizar su autonomía y limitar su habilidad para castigar a políticos por romper las leyes electorales, podría acabar con su habilidad para proteger el derecho al voto. Y pues le respondieron de lo peor en las redes sociales. Y yo personalmente, póngame en pantalla, don David, lo quiero decir con todas sus letras, me sentí muy ofendido. Hace ya algunos años yo consideraba a Chuy García un buen político. Llegué hasta como periodista, llegué a admirar a Chuy García. Dije, bueno, es un señor que llegó a los Estados Unidos, llegó a la Ciudad de los Vientos como indocumentado y consiguió desde la Villita, el barrio más mexicano de Chicago, sacar adelante su carrera política, convertirse en ciudadano estadounidense, y después fue alderman de ahí, de ese distrito de Chicago. Luego buscó la alcaldía. Hasta lo entrevistamos en Azteca América, Vicente Serrano y su servidor, cuando estábamos por allá, ¿no? Lo veíamos como un ejemplo de lo que es el latino acá en los Estados Unidos, el mexicano que por fin está entrándole a la política. Pero insisto, resultó ser lo mismo de siempre. Y yo le respondí a esto pues ayer anoche muy enojado, le decía a Vicente Serrano, no puede dormir cuando vi este mensaje de Chuy García. Esto fue lo que le respondía yo, a ver si no lo puede poner David, si es tan amable. Le ponía yo a Chuy García en español: mejor afíliate a la Acción Nacional, Chuy. Y le respondí en inglés también: retiro todo lo que te dije hace algunos años cuando expresé una profunda admiración por ti, hombre. Resultaste ser peor que Emanuel, y ciertamente espero que la Ciudad de los Vientos y la raza se salven de alguien como tú una vez más. Pero me quedé con la espinita, compañeros. Me puse a revisar cómo va la campaña de Jesús Chuy García en estos momentos ahí en Chicago. Les digo, busca ser el primer alcalde mexicano ahí en Chicago. Y me encontré con algo bien doloroso. Bien doloroso que se replica en situaciones de panistas corruptos o de políticos corruptos en México. Nuestro gran amigo Dan Michalopoulos, el periodista de investigación que tienen ahí en NPR, en WBEZ, ahí en Chicago, ponía vamos a primero poner la nota de Dan Michalopoulos,
cómo es que Jesús Chuy García está acusado de recibir dinero del muy corrupto Sam Bankman-Fried, este cuate que hizo una serie de fraudes con la criptomoneda, ¿no? Y que está en estos momentos enfrentando muchas problemáticas porque tenía muchos políticos en la bolsa. Entonces yo le preguntaba, ayer a Chuy no me respondió, ¿no? Si podría comentar algo al respecto sobre Sam Bankman-Fried, ¿no? A mí me parece. A ver, ponga ahí el tuit del amigo Don David, ¿qué pasó? Pues se los pasé hace ratitito, compañero Don David. Le decía que me parecía mucho más preocupante para los votantes de Chuy García el hecho de que hubiera recibido dinero de un corrupto para su campaña y mucho más preocupante que esos muy malvados cambios en el pobre e inocente INE. Y me encontré con este video que le va a poner Don David en pantalla. Una reportera se le acercó a Chuy García en un restaurante para hacerle la misma pregunta y Chuy García pues salió por patas, ¿no? Hasta se fue corriendo en la helada lluvia de Chicago con tal de no responderle a la reportera, pero mire, sin sombrero ni sin sombrilla. Vamos a ver estas imágenes. Hey, Congressman, everybody loves a good redemption story. Can you just tell us what about Congressman, what about the money from FTX? Did you give it back? Did you give the money back yet, Congressman? Bueno, yo le ponía ahí en el Twitter, y a ver si puedo poner también este tweet, Don David, si lo tiene por ahí, que pues tal vez no estaba intentando evadir la pregunta sobre el dinero que supuestamente recibió de Friedman, ¿no? De Bankman-Friedman. A lo mejor se fue corriendo a defender al Instituto Nacional Electoral de México, este gran mexicano que ahora busca otra vez la alcaldía de Chicago. ¿Qué opinas de esto, querido Jaime? Hijo, mira, bien es cierto que, porque claro, este es solo un ejemplo de los muchos que hemos visto de políticos que nos han defraudado, ¿no? Empezaste hablando de Rahm Emanuel. Rahm Emanuel, yo no sé si ustedes sepan, era uno de los más entusiastas, porque además era un político caracterizado por ser muy carismático, muy enérgico, impulsó como nadie la candidatura de Barack Obama a la presidencia. Y cuando Rahm Emanuel llega con Obama a la Casa Blanca, una de las principales acciones de las que se le acusa, y con razón, fue aconsejar al presidente Obama que no era el mejor momento para impulsar una reforma migratoria. Y fíjate, después de haber prometido, ¿no? Entonces, claro, dices, bueno, esta gente yo esperaba más de ella, particularmente de Rahm Emanuel, ¿no? Y es exactamente lo que está ocurriendo con Chuy García desde mi punto de vista. Puede decirse que a veces creemos que solo en México el que no cae resbala en el ámbito de la política, ¿no? Pero esto ocurre en cualquier parte, ¿no? El propio Obama, ¿cuántas veces tuvo que renunciar, tuvo que darle la espalda a ciertas causas porque así le convenía a sus intereses como político? Y ese es el caso de Chuy García. No existe realmente un político que pueda navegar por sí solo ese torrente de la política en el que se cruzan tantos intereses, ¿no? Y yo creo que Chuy García, lo malo es esto, ¿no? Que muchas veces cuando se trata, y sabes, existe también otro caso de políticos como, ¿cómo se llamaba este alcalde de Los Ángeles, del que todo mundo esperaba tanto? José Antonio Villarraigosa. José Antonio Villarraigosa. Se metió en un lío de faldas espantoso y que también está muy vinculado a las esferas del PRI, del PAN, y no son los únicos, Jaime. Recientemente tuvimos a mucho disgusto exhibir a varios concejales de Los Ángeles que hicieron una serie de comentarios racistas en contra de los afroamericanos y de los oaxaqueños, ¿no? O sea, y bueno, pues, les escupimos en la cara, ¿no? Exacto. Entonces, yo recuerdo que alguna vez platicando con Villarraigosa,
acababa de ser electo y bueno, representaba, imagínate, era una gran esperanza, primer alcalde latino, ¿no? Y me acuerdo que en la primera entrevista que tuvimos, él hablaba mal español, entonces la hicimos en inglés. Y entonces me acuerdo que me dijo, well, this doesn't mean that we are going back to the south, ¿no? Traducción, el que yo sea alcalde de Los Ángeles no significa que solamente voy a estar mirando hacia el sur y luchar por las reivindicaciones de los migrantes, ¿no? Porque yo soy alcalde de todo el mundo y eso se entiende, ¿me entiendes? Pero de eso a que luego te pillen con una de las presentadoras de televisión en lío de faldas, y dices, puta, yo esperaba más decencia de estos políticos, mayor integridad, y ahora Chuy García pone pies en polvorosa porque una reportera le pregunta, oiga, ¿cómo nos explica el tema del dinero que usted puso con Sam Bank? Y sale por pies, ¿no? Yo creo que es decepcionante, la verdad, el papel de muchos políticos. Esperamos, ¿sabes qué? Esperamos muchas veces, Toño y Paco, esperamos demasiado de los políticos. Yo, por fortuna, ¿sabes qué? Yo ya no espero demasiado de los políticos. Incluso yo, ¿sabes? Yo voté por Andrés Manuel López Obrador a sabiendas que quizá algún día Andrés Manuel me iba a decepcionar. Hasta ahorita no lo ha hecho. Lo ha hecho con ciertas decisiones que ha tomado, ¿no? Sobre todo en las designaciones de algunos cónsules, por ejemplo, la cónsul que está en Estambul, en Turquía, otro tipo de decisiones que ha tomado, ¿no? Pero el récord de Andrés Manuel López Obrador realmente es impresionante y yo creo que pasará a la historia como uno de los mejores presidentes en la historia de México y por eso no me arrepiento de haber votado por él. Pero jamás he depositado toda mi fe en los políticos. Los políticos son esos hombres que son capaces de robarles los dulces a los niños cuando salen a la salida de las escuelas, ¿no? Son políticos. Y fíjate que yo creo que por eso los periodistas tenemos la obligación de tener cierta cercanía con los políticos, ¿no? Incluso tener una luna de miel, ser sus cuates, irnos a cenar o tomar una copa, ¿me entiendes? Pero nunca irnos a la cama con ese político, irnos a la cama con el poder, porque una vez que te encamas ya te jodiste, ya no puedes, y eso es lo que ha pasado en México, que muchos periodistas se fueron a la cama con el poder, empezando por Carlos Loret de Mola, Raimundo Riva Palacio, Sergio Sarmiento, todas estas gentes que dices, pero ¿cómo es posible que esta gente defienda hasta ad nauseabundum a estos personajes que son los ladrones? Porque no pueden mantener esa equidistancia. ¿Por qué? Porque la perdieron la noche en que le entregaron su flor a los políticos. Y yo quiero hacer la aclaración en estos momentos, ¿no? Eso de lo que haya hecho en su momento José Antonio Villarraigosa con la conductora de televisión, lo que haya hecho la conductora de televisión o José Antonio Villarraigosa en su tiempo libre, pues es muy su pedo, ¿no? O sea, honestamente. Lo que molesta es lo hipócritas que llegan a ser, lo mucho que nos han defraudado, así como dice Jaime. En este caso de hace algunos meses, bien indignante, de varios... pues con varios concejales allí en Los Ángeles, a los que había uno que yo admiraba muchísimo, porque su mamá, vaya que le echó ganas, procedente de Centroamérica y de Sudamérica, su papá era de Sudamérica y la mamá de Centroamérica, este cuate, se me acaba su nombre, ya intento de hecho olvidarle, Kevin de León, fue uno de los que participó en estos comentarios absolutamente racistas y misóginos, racistas contra los afroamericanos y contra los oaxaqueños, imagínense ustedes, completamente misóginos de estos tipejos. El caso de Jesús Chuy García es aún más doloroso, porque vemos que tenemos un partido demócrata que asegura ser muy liberal y progresista. La finalidad de la campaña de Chuy García en estos momentos en Chicago es tratar de convencer a todos los votantes que él es mucho más progresista que Lori Lightfoot, la actual alcaldesa de ese lugar, que no es pero para nada progresista. La señora es
fue fiscal, fue policía, ¿no? O sea, también no estoy aquí para defender a Lori Lightfoot, no me malentienda, estaba ya hasta donde había haciéndome caras, no estoy defendiendo a Lori Lightfoot, pero me molesta porque una persona de nuestra patria, de nuestro origen, en lugar de hacer un muy buen papel, en lugar de representarnos como mexicanos acá en los Estados Unidos, se convierte en lo mismo que es el Partido de Acción Nacional. No estoy diciendo que Chuy García sea un narco como los panistas, pero si se comprueban estas acusaciones sobre el financiamiento de Bankman Friedman, pues sí sería un corrupto. Y eso está pésimo. Ese alcalde, yo creo que los chicagoenses no quieren. No sé qué opinas tú, querido Paco. Mira, yo voy a darte otro punto de vista, Toño, que conozco bastante bien, al margen de que yo siempre voy a adorar Chicago, porque, bueno, pues parte de mi vida ahí la hice, pero voy a otro punto de vista que lo he estudiado mucho. ¿Por qué este tipo de personajes, de políticos de ascendencia no solo mexicana, sino salvadoreña o nicaragüense, de Latinoamérica en general, se vuelven así? Hay varias razones independientes de las internas en Estados Unidos y de las cuestiones políticas. Mira, hay que reconocer que históricamente el PRI, por ejemplo, fue muy exitoso en vender algo que no, un país que no existe. Sí, por décadas este país tuvo desapariciones, matanzas colectivas, narcotráfico a gran escala, y esa imagen no se representaba no solo en Washington, sino en todo Estados Unidos. Si teníamos un régimen, una dictadura de partido, y no se reflejaba porque las notas sobre México en Estados Unidos eran muy buenas. Y para mí eso representaba una sola situación. Los políticos mexicanos de derecha y algunos de izquierda insertos en el PRI, que lo sabía, lograron vender una imagen y aprendieron a conocer a los políticos latinos en Estados Unidos. Si saben cómo cambian, ya tienen décadas de aprendizaje, así que vale con que llegues con un reportero o una reportera, ni siquiera un político, que llegues con alguien que te diga, mire, el INE México, el gobierno está haciendo esto para destruir la democracia, y esos políticos la compran. ¿Por qué? Porque ya históricamente lo han hecho, ya saben cómo funcionan, ya saben cómo van a reaccionar. Entonces hay que darle crédito a eso. El PRI y ahora el PAN han sido muy exitosos, y eso también tenemos que decir en este momento. Ese es un hueco, o es algo en lo que anda cojeando el gobierno del presidente López Obrador. Ciertamente los mexicanos en Estados Unidos son López Obradoristas, cuando va el presidente, o aunque no vaya, yo tengo amigos y no, pues lo adoran. Pero sí tiene que haber un trabajo político de acercamiento con ciertas comunidades que controlan estos tipos para dar a conocer lo que estás haciendo. Creo que sí, el presidente López Obrador adolece un poco de eso. Y yo digo, pues sí, yo tampoco lo haría si tengo el cariño de los mexicanos en Estados Unidos, y no solo de los mexicanos, ¿no? Yo he escuchado salvadoreños y nicaragüenses hablando bien de López Obrador. Me parece que independientemente de eso, sí tendría que haber una especie, no sé cómo, porque no soy político, pero sí de campaña, o para acercarse a la clase política de Estados Unidos. Es decir, se vale, desde la Cancillería sé que se puede hacer el trabajo de diplomacia política, y dar a conocer algunas cosas que sí son importantes y que sí influyen eventualmente en las decisiones políticas que toma Washington, porque son voces que mal o bien se oyen. Entonces me parece, te digo, que hay que entender que el PRI fue muy exitoso en eso. Yo nunca he tenido duda. Si en algo fue exitosa la dictadura del PRI, fue en saber venderse a Washington. Sí, todo el mundo hablaba maravillas de México y estaban inundados por narcotráfico, por todo. Más allá de los estereotipos que tienen de nosotros, nunca vi problemas con Luis Echeverría, a lo mejor con López Portillo un poco, porque se quiso sentir superior a Carter y algunas cosas, pero fueron exitosos.
Sí, nunca se metían con nosotros. Estábamos en quiebra. Bueno, hay que ver lo que hicieron con Cedillo cuando este país estaba en quiebra. ¿Qué hizo Clinton? Ni siquiera consultó al Congreso, abrió la chequera y aceptó como hipoteca el petróleo mexicano. ¿Por qué? Porque Cedillo y la gente que estaba con él fueron exitosos en decirle, mira, nos vamos a recuperar, aunque el país está hecho añicos. Entonces saben cómo, ya lo entienden, y no tiene que ir un político del PRI ni del PAN. Tienen que mandarle solo un reportero para decirle una pregunta que sea clave, y mira, y con eso está la retahíla de declaraciones, señalamientos como este, ¿no? El INE el gobierno de México va a destruir la democracia allá en ese país. No, pues espérate, pero digo, es parte de un trabajo político que en este momento hace la oposición y que no necesita tener ningún político allá, con un reportero que envíen, con eso, pero lo conocen, y eso es un trabajo que le queda en estos 2 años pendiente al presidente Andrés Manuel López Obrador. No, y la verdad es que pusieron su marca a los priistas acá en Estados Unidos que uno todavía va a los eventos de la comunidad en cualquier parte de aquí de Estados Unidos, y la gente grande todavía tiene esa idea, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, yo sigo votando, así como este actor que ya es casi centenario, dice siempre lo mismo, ¿no? Así de que buscan el pique, ¿sabe por qué? Se lograron posicionar aquí muy bien. Tienes toda la razón, querido Paco. Yo nada más voy a cerrar con esto. Como periodistas, nosotros, por supuesto que no podemos invitarlo a usted a votar o no votar por alguien. Tenemos que invitar a votar por quien sea, pero a participar en las elecciones. Eso es lo más importante. Acá en Estados Unidos se acostumbra mucho el respaldar a un candidato, el llamado endorsing, ¿no? Aquí, en algún momento, sin censura, respaldó a Jesús Chuy García cuando buscaba la alcaldía de Chicago frente a Rahm Emanuel. Hoy yo no le voy a decir por quién votar. Yo le diría que si yo fuera chicagoense, si yo pudiera votar en Chicago, yo no votaría por Chuy García. No votaría por Jesús Chuy García. Salió en exactamente lo mismo que los otros. Y bueno, queridos compañeros, pues les agradezco como siempre esta mesa tan interesante. Siempre se ponen muy interesantes estas mesas. Querido Paco, estabas tú, ¿por qué no nos compartes tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo? Toño, Jaime, antes de despedirme de ustedes, bueno, me despido. Muchas gracias, Jaime. Si hay en la noche, ahí estoy pendiente, estoy trabajando. Ya Toño, @Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Y aquí estamos, gracias por la mañana. Hay que ir, mira, no quiero ser grosero con ustedes, ni allá en la producción, pero es hora del desayuno, del almuerzo, discúlpenme. Y en mi pueblo es viernes de chilaquiles con un filetito de res. Ah, qué rico. Fíjate, eso fue lo que yo le hice anoche a mis hijitos y a mi esposa, pero con huevito. Les hice unos chilaquiles con un huevo muy, muy ricachón y unos frijolitos. Acá en Estados Unidos no importa, ni son mexicanos, así que qué buena idea de esos chilaquiles. ¿Tú qué vas a almorzar, mi querido Jaime? Y también, por favor, compártenos tus redes sociales. Tu audio. Yo me preparo para devorarme un buen corte de carne con verduras a la plancha. Es viernes y les digo que ya dentro de 1 hora con 10 minutos entramos al aire con Optoparacínicos, el programa que transmitimos a partir de las 14 horas, así que los esperamos para hacer seguimiento de todo lo que está ocurriendo, los dimes y diretes, los preparativos de cara a la gran marcha que dicen, según Claudio X González, que va a ser apoteósica, que va a ser en más de 100 ciudades. ¿Será realidad que van a inundar el Zócalo? No, ya me está dando mello. Y también pues vamos a hablar de este escándalo relacionado con esta trama que se esconde tras este operativo que denunció Ricardo Sevilla, que se me hace muy interesante, fascinante, la investigación de Ricardo Sevilla sobre la andanada de ataques orquestada desde la presidencia de la Suprema Corte contra Yasmín Esquivel con la contribución generosa del país. Por cierto, me llamó muchísimo la atención
la fotografía en la que reaparece ayer el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y me llama sobremanera la atención la presencia en esa foto, no solamente del presidente de la nueva barra de abogados, ¿no? Sino también la presencia, porque, miren, a esta foto me refiero. Si se dan cuenta ustedes, tenemos al centro a el señor Alejandro Gertz Manero. Bueno, a su derecha está el nuevo presidente, ¿no? El nuevo presidente de Víctor Olea Peláez, que es el nuevo presidente de la barra mexicana del Colegio de Abogados. Pero después, junto a Víctor Olea, está Javier Cremades. Javier Cremades es presidente de la World Jurist Association, ¿no? Bueno, ¿quién es Javier Cremades, el hombre que está junto a Víctor Olea Peláez? Es uno de los abogados que ha representado, entre otros, al líder de la oposición venezolana, ¿cómo se llama? Que reconoció Estados Unidos, ahorita se me va. Guaidó, exacto, gracias Paco. Representa a Guaidó, ha representado este señor, el señor Javier Cremades, es experto en litigios internacionales que tienen que ver con medios de comunicación. Bueno, pero en esta misma foto, que está, vimos a la izquierda al nuevo presidente de la barra de abogados, Víctor Olea, y Javier Cremades, pero del lado derecho nuestro van a ver ustedes al señor Navalón, que tiene doble nacionalidad, es uno de los más importantes cabilderos de empresas españolas, y al lado de él, el de la barba, es Juan Luis Cebrián. Juan Luis Cebrián también es un empresario español que defiende, representa intereses de empresas españolas. Juan Luis Cebrián llegó a ser el todopoderoso amo y señor del Grupo Prisa hasta que lo compró el francés de origen armenio Joseph Orgulian, que lo sacó a patadas a Juan Luis Cebrián de ese grupo por petición expresa de Pedro Sánchez, el primer ministro español. Sacó el nuevo dueño del país a patadas a Juan Luis Cebrián y con toda la gente que le era leal a Cebrián. Entonces, Cebrián ya se alejó del Grupo Prisa. Mi pregunta, y lo que me resulta muy, muy interesante esta fotografía, ¿cómo es posible? ¿Por qué tenía? Bueno, se entiende la presencia de Javier Cremades, que es íntimo amigo, por cierto, de Juan Luis Cebrián. En esta foto, ¿saben? ¿Se acuerdan de esta película de Pinocho? Cuando salían estos lobos que trataban de estafar a Pinocho, lo utilizaban prácticamente como su títere. Está rodeado ahí Gertz Manero por cada personaje que dice, santo cielo, pero ¿qué tenía que hacer ahí Juan Luis Cebrián y Antonio Navalón? La verdad, no sé, pero se me hace una composición de escena bastante curiosa, y sobre todo que está en el centro de todos ellos el fiscal general de la República, Juan Luis Cebrián. Sí, es una de análisis, pues hay que estar muy, muy pendientes de la misma. Y queridos compañeros, pues yo les quiero agradecer, por supuesto que nos estaremos conectando con ustedes a sus redes sociales, estaremos viéndolos más adelante aquí en Sin Censura, y pues nada más el gran abrazo para ustedes, ahí lo tiene usted. Jaime, Toño, vamos a almorzar. Vamos a almorzar. Es cierto. Gracias. Paco, Dios. Escritor y periodista, y Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras. Y le pido al equipo que nos